tiempo que el Señor nos está regalando, y le damos gracias a nuestro hermano Josué Pérez por su disposición, por estar cumpliéndole al Señor la cita divina de edificar el cuerpo de Cristo, de dar más luz en cuanto a lo que es el día del Señor, hermanos. No estuve presente hace 8 días, pero me comentaron el tema tan hermoso que estaba dando mi hermano, y algo que me llamó la atención fue que él no nos ordena que laboremos, hermanos, sino que descansemos, que debemos descansar en la obra realizada por su Hijo, hermano. En eso tenemos nuestro descanso santo. Debemos descansar en la obra que realizó su Hijo. Nosotros no acudimos a Dios para realizar la obra alguna, sino para descansar. Aleluya, hermanos, porque el día del Señor es un día de descanso. Podemos servir únicamente después de que habemos descansado, hermanos, nos dice el ministerio. Y inmediatamente después de recibir el Evangelio descansamos, y espontáneamente el día de reposo es anulado para los creyentes. De la misma manera dice el ministerio que fue anulado el sacrificio de bueyes y corderos. El sábado ha terminado para nosotros de la misma manera que el sacrificio de bueyes y corderos es una práctica que ya ha dado su fin. Y pues, el día de reposo es un tipo que aparece en el Antiguo Testamento y que ya ha sido cumplido en el Nuevo, hermanos. Alabado sea el Señor. Bienvenido, hermano Josué Pérez. Aquí estamos dispuestos a ser llenos con la palabra del Señor, hermano. Amén. Gracias y paz. Aleluya. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Gracias al Señor por una semana más que termina. Mañana empezamos una nueva. Y estamos en este mensaje 14 de este libro, primer tomo de Para Creyentes Nuevos del hermano Ni. La semana pasada estuvimos compartiendo la primera parte de este mensaje, especialmente relacionada con la diferencia entre el día de reposo y el día del Señor. Entonces, nos enfocamos bastante en entrar en el reposo del Señor. Como decía el hermano, el Señor nos ha traído a Él primeramente para que experimentemos el reposo, su reposo. Y luego, después de experimentar el reposo del Señor, habrá la manera de trabajar. El Señor Jesús se caracterizó en sus primeros momentos de ministerio porque hacía cosas en el día de reposo, lo cual no le gustaba a los religiosos. Pero pues vimos la semana pasada qué es esto, ¿verdad? Debemos detenernos, entrar en el reposo del Señor. Ahora bien, el día de reposo es el día sábado, digamos, el séptimo día. Pero el día del Señor es un día diferente, es otro día. Nosotros lo conocemos como domingo, pero es un día diferente. El Antiguo Testamento tiene su día especial. El día de reposo fue instituido por Dios para que el hombre reconociera que todo lo hace el Señor, que todo lo hace Dios y que nosotros no hacemos nada. De hecho, cuando Moisés fue enviado a liberar al pueblo de Israel, Dios se identificó con Moisés como yo soy. Dios es el yo soy. Él es eternamente y para siempre. Él es y nosotros no somos. Para Dios el día de reposo fue un descanso de esta labor de creación, de restauración de creación y de creación adicional. Para los hombres fue una remembranza, pero también un reconocimiento de que quien hace todas las cosas es Dios. Nosotros solo lo disfrutamos. Nosotros solo participamos de su impartición. Nosotros solo recibimos todo lo que Él ha hecho ya. Ese es el día de reposo en cuanto a nosotros. Pero, de hecho, a partir del Nuevo Testamento vamos a darnos cuenta que existe otro día. El Antiguo Testamento tiene su día, que es el sábado. En el Nuevo Testamento hay un día diferente. Es el día del Señor. Es el día que va después del séptimo día. No es un octavo día, es el primer día de la semana. Muy bien, vamos a considerar algunas citas bíblicas. Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta,
Salmo 118, 22 al 24. La piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es maravilloso a nuestros ojos. Este es el día que Jehová ha hecho. Exultemos y regocijémonos en él. Hechos 27. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para partir el pan, Pablo conversaba con ellos, y habiendo de salir al día siguiente, se alargó el discurso hasta la medianoche. Primera de Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que no se hagan colectas cuando yo llegue. Hechos 4:10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, en su nombre está vuestra presencia sano este hombre. El 11, este Jesús es la piedra menospreciada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En esta parte de este tiempo glorioso de disfrutar este mensaje, vamos a hablar de tres cosas, vamos a tener tres partes. Una son los fundamentos para el Día del Señor. La segunda o el segundo asunto será qué debemos hacer en el Día del Señor. Y en la tercera sección vamos a ver algunos datos históricos relacionados con el Día del Señor. Así que estos son los tres puntos que vamos a cubrir. El Señor nos sea misericordioso en esta noche. Entonces, primero, acerca del Día del Señor, es el día que nos reunimos. No nos reunimos el sábado, ya no se guarda el día de reposo. El día de reposo ya no se guarda, sino que ahora nosotros no es que lo guardemos, porque el Día del Señor no tiene reglas como el día de reposo. En el día de reposo no se podía trabajar, no se podía cosechar, no se podía hacer nada, sino que pues literalmente había el descanso, el obviar la no actividad era para pues recordar al Señor y su obra maravillosa. Y era algo pues muy sagrado, y lo cual conllevaba pues si alguien no lo guardaba, conllevaba severo castigo. De hecho, los mataban. Entonces, pero el día de reposo ya no lo practicamos, ya no lo guardamos, sino ahora se nos ha dado un día diferente, un día nuevo. Es el primer día de la semana, no es un octavo día, sino es el día siguiente. Entonces, el primer asunto que debemos tener en consideración es el siguiente. Mire las cosas que sucedieron en ese día específicamente. Primero, la resurrección del Señor. La resurrección del Señor se dio el primer día de la semana. Eso fue el domingo. Otro asunto es que el día de Pentecostés, cuando la iglesia como tal vino a la existencia, fue el primer día de la semana. Entonces tenemos dos acontecimientos muy grandes que están en la Escritura, que nos muestran a nosotros que Dios ha establecido tal día para que nosotros... Bueno, en el segundo punto vamos a ver qué se hace en ese día, pero este es el día del Señor. El domingo es el día del Señor. Por ejemplo, leímos hace un momento en Salmos 118 del 22 al 24. Esos tres versículos hablan acerca de esta profecía. La piedra que desecharon los edificadores ahora ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal, y esto es de parte de Dios, ¿verdad? Este es el día que hizo Jehová, regocijémonos y alegrémonos en él. Entonces, primero, estos tres versículos nos hablan acerca de tres asuntos. Primero se lee la piedra que desecharon los edificadores. El que construye y el que edifica es el que decide si una piedra
va a ser útil o no. Si un bloque, si un ladrillo es útil o no. Si el constructor o el edificador decide que esta no va a funcionar, no va a ser tomado en cuenta, pues él es el que decide. Pero esta piedra que fue desechada, Dios la constituyó la piedra principal. Así que Dios ha puesto sobre esta piedra la tarea más importante de parte de Dios. Y esto es maravilloso. ¿Ah? Perdón. Entonces, en el último versículo de estos 3, dicen estas frases: este es el día que hizo Jehová, regocijémonos y alegrémonos en él. Esto quiere decir que el día que hizo Jehová es el mismo día que esta piedra desechada llegó a ser la piedra principal o la cabeza del ángulo por parte de Jehová. Entonces, de nuevo, los edificadores rechazaron esa piedra, y esto alude a los judíos que crucificaron a Jesús. Pero el Señor hizo que esta piedra desechada llegara a ser la cabeza del ángulo. ¿Y dónde lo explica? ¿Dónde lo confirma? Estamos hablando de Salmos 118 del 22 al 24, pero luego en Hechos 4 del 10 al 11 se dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, serían los edificadores que desecharon la piedra, pero luego que Dios puso como la piedra principal a quien Dios resucitó de los muertos en su nombre. Está en vuestra presencia sano este hombre. Y luego dice: este Jesús, mire, esto lo dice ahí literal, este Jesús es la piedra menospreciada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, aludiendo a la resurrección del Señor por parte de Dios. Entonces consideremos esto y no lo perdamos de vista. Estamos hablando de la base para decir que el domingo o el primer día de la semana es el día del Señor. Y el primer asunto que confirma esto es la resurrección del Señor. El Señor resucitó el primer día de la semana. Así que el día que hizo Jehová es el día de la resurrección. Aquel que fue desechado por los hombres ahora ha sido levantado por Dios. Esta resurrección, recordemos que es de parte del Padre, de parte de Jehová. El día de la resurrección del Señor, ese es el día que hizo Jehová. El primer día maravilloso, el primer día de la semana. Entonces, aquí vemos que nuestro día del Señor es completamente distinto al día de reposo, al día de descanso que correspondía al Antiguo Testamento. Hay una figura maravillosa en el día de reposo. Y lo vimos la semana pasada y lo pueden repasar en este mensaje. Sin embargo, hay una diferencia muy clara entre el día de reposo, que es un asunto, y el día del Señor. Es un día completamente diferente. En el día de reposo no podíamos hacer nada, no se puede hacer nada, pero en el día del Señor hay mucho que hacer, hay muchísimo que hacer. Así que este es una de las el primer asunto que debemos considerar con respecto a este día del Señor. ¿Por qué nos reunimos los días domingos? ¿Por qué el día domingo hacemos ciertos asuntos? Porque ese día fue instituido por Dios. Ese es el día que ha hecho el Señor, el primer día de la semana. Hay algo más interesante también considerando la palabra día. Miren, Dios en los relatos bíblicos, Él pues agrupa los tiempos de cierta manera, ¿verdad? Están los años, los días, los meses y las semanas. Cuando el Señor resucitó, otro detalle también que olvidé es que la nueva creación dio inicio y la vieja creación terminó. Allí terminó. Recordemos que 1 Corintios 15:45 nos dice que el primer Adán fue hecho alma viviente, pero el postrer Adán llegó a ser espíritu vivificante. ¿Cuándo el Señor llegó a ser el espíritu vivificante? Esto sucedió cuando el Señor resucitó. También fue el primer día de la semana.
¿verdad? ¿Qué tiene de importante o qué tiene de particular el hecho de que el Señor haya llegado a ser el Espíritu vivificante? Antes de ese punto, el Señor no podía entrar en los seres humanos, aunque les dio espíritu y podían pues recibir a Dios como el Espíritu, pero tenía que ser totalmente compatible con Dios. Por tal razón es que Dios se introdujo a la humanidad, vivió, pasó por la muerte y resucitó, añadiendo la humanidad a la divinidad. Antes de ese punto, la deidad no poseía humanidad. Después de que pasó el Señor, el segundo de la Trinidad, por estos procesos de encarnarse, de vivir como humano, de pasar por la muerte y resucitar, el elemento humano fue añadido a Dios. Entonces ya Dios en este punto tiene humanidad. Mire cómo es que muestra, o cómo es que se nos muestra que está Jesús sentado a la diestra del Padre, como un cordero recién inmolado, como que acabaran de hacerle las heridas en sus manos, en sus pies y en su costado. Él está como un humano, allí sentado a la diestra de Dios. Ahora la humanidad está dentro de la deidad, entonces Dios tiene la capacidad de entrar en el hombre, y no es que Dios en su infinito poder y capacidad careciera de algo, pero el problema es que si Dios entraba en un humano, lo va a acabar. En Daniel 8 hay una situación que experimenta Daniel. Se le aparece a él Dios, entonces le habla y bueno, primero le da una visión, y luego esta semejanza de varón que es Dios le dice al ángel Gabriel que le explique. Y de hecho, cuando Daniel se encontró con Dios, ahí con esta semejanza de varón, él cayó de bruces, cayó básicamente inconsciente, y Dios lo tuvo que levantar y despertarlo para que pues recibiera la explicación que iba a tener. Después del encuentro con Dios, Daniel estuvo enfermo, porque Dios no era espíritu vivificante en ese momento. El acercarse a un humano causaba eso. Pero bueno, estamos hablando de lo importante que es este día, el día del Señor. Mire, dijimos primero que ese es el día de la resurrección del Señor, pero la resurrección del Señor Él se hizo espíritu vivificante. Así que este día es muy importante. Este día es, a pesar de que en el día de reposo se conmemora la creación, restauración de la creación y la creación adicional, todo eso pertenece a lo que nosotros conocemos como vieja creación, ¿verdad? La vieja creación es eso, es vieja porque carece de Dios, ¿verdad? Ahora en la nueva creación Dios está presente, Dios se involucró con la humanidad. Y eso es importante. Antes de esto, pues Dios participaba con la humanidad, pero de una manera relativamente cercana. Luego, a partir de la encarnación, pero especialmente en la resurrección, Dios está presente y pudo entrar en sus discípulos. Mire, se les apareció a ellos, estando ellos encerrados, y Él se sopló y les dijo: recibid el Espíritu, ¿verdad? Entonces este asunto es maravilloso. Jesús resucitó el primer día de la semana. Toda esta semana para adelante pertenece entonces a la nueva creación. La iglesia en la tierra comenzó a existir el día de Pentecostés. Y esto del día de Pentecostés, ¿cuándo sucedió? También fue el primer día de la semana. ¿Qué pasó con estos? Habían 120 hermanos y hermanas que estaban perseverando en oración, adorando al Señor, recibiendo esa infusión divina de Dios, y el Espíritu se derramó, brotó a través de esta gente de una manera sorprendente, milagrosa, que hablaban en otros idiomas y estaban en un lugar donde era un puerto donde había mucha gente de diferentes naciones. Y ya ven que para poder comunicarse con gente de diferentes naciones es necesario un intérprete. Y entonces la gente decía: ¿y estos de dónde saben nuestro idioma? Y por eso es que predicaban en todos los idiomas de la gente y todo el mundo era salvo. Pero sucedió esto el primer día de la semana. Así que, hermanos y hermanas, es importante que consideremos este asunto como parte de la base por la cual el domingo es el día del Señor, por lo cual esto es algo que nos confirma la razón por la cual nos reunimos tal día.
Realmente algunos pueda que tengamos mucho tiempo de reunirnos, pero desconocemos un montón de cosas, como por ejemplo, ¿por qué invocamos al Señor Jesús? ¿Por qué decimos amén después de cada frase o de cada oración, ¿verdad? ¿Por qué decimos amén, amén, amén? Hay una razón para cada cosa, pero hoy estamos viendo el día del Señor y la base por la cual decimos esto. Hay algunos versículos también que debemos considerar para no entrar en confusión. Por ejemplo, hay otras citas donde se menciona estas 3 palabras. El día del son 4 palabras, el día del Señor. En las citas que acabamos de mencionar, el día del Señor se refiere al domingo y al día que se reunían los hermanos. De hecho, en los primeros días de la iglesia se reunían el primer día de la semana. Sin embargo, hay otras citas. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Ese es la venida del Señor. Ese es otro día del Señor. O 2 Tesalonicenses 2:2, que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Otra vez, 2 Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se disolverán y la tierra y las obras que en ellas serán quemadas. Pero otra vez, no nos confundamos. Estos 3 versículos hablan acerca del día de la venida del Señor, pero hoy estamos hablando del día en que nosotros nos reunimos, día en que los discípulos y los apóstoles al principio de la iglesia se reunían, ¿verdad? Hechos 27. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para partir el pan, Pablo conversaba, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenemos ya un poco cubierto en alguna medida algo en cuanto a la base por la cual el domingo es el día del Señor. Así que gracias al Señor por su palabra, por estos hermanos que han caminado antes de nosotros para poder tener muy claro tantos detalles que corresponden a verdades muy básicas. Quizá no son verdades que son coyunturales o la línea central de la revelación divina. Sin embargo, es muy importante saber, porque aparece alguien que se reúne el sábado y empieza a querer mostrarnos la ley, y la ley aquí y la ley allá. No. El día de reposo es nuestra experiencia y sí, necesitamos reposar. Nuestra alma necesita reposar, nuestra mente necesita mantenerse en el reposo del Señor, porque el Señor era el que sanaba enfermos y leía la Biblia y enseñaba en el día de reposo, pero lo cual nos indica que Él es el que hace las cosas. Recordemos que el día de reposo nos habla a nosotros de que Dios hace las cosas y nosotros no. Así que para nosotros necesitamos vivir en un día de reposo en cuanto a nuestro obrar, en nuestra mente, en nosotros mismos. ¿Quién hace las cosas? Solo Dios lo hace. ¿Quién va a levantarse? Dios se levanta. ¿Quién va a ir a predicar? Él es el que predica. Claro, yo voy, pero voy con Él. El Señor es el que va a predicar, pero usted es el que está hablando. Sí, pero el quien habla es Dios. Las palabras que yo voy a hablar no son ni siquiera mis palabras, son sus palabras. Eso es el día de reposo. Pero vamos a ir viendo, y estamos viendo ahorita la base o parte de la base por la cual nosotros nos reunimos cada día domingo, el primer día de la semana. El Señor resucitó, se hizo espíritu vivificante. El día de Pentecostés fue en domingo, y los apóstoles y los primeros creyentes se reunían el primer día de la semana. Ellos se reunían el primer día de la semana. La revelación que recibió Juan en Apocalipsis era: y estando en el Espíritu, el día del Señor, ¿verdad? El día del Señor. Ese era un día especial. Muy bien. Recordemos que el tiempo es corto en esta reunión, así que voy a intentar cubrir la segunda parte. 3 cosas que van en este segundo punto. ¿Qué debemos hacer en el día del Señor? Eso es importante, ¿verdad? Porque primero tiene que ser un día importante para nosotros. La resurrección del Señor no es algo pequeño.
El Pentecostés no es algo pequeño, no lo podemos menospreciar. No debemos tener una visión corta. Leamos bien esos versículos, leamos las notas, familiaricémonos especialmente qué estaba haciendo esta gente para que esto sucediera en el día del Señor. Número 1, en primer lugar, Salmos 118:24, que lo leímos hace un momento, nos habla de la actitud la actitud que todos los hijos de Dios debemos tener hacia el día del Señor, hacia el primer día de la semana. Y son dos cosas, según esta cita: regocijarnos y alegrarnos. Este día del Señor, mañana es el día del Señor, para nosotros debe ser una fiesta. No importa cómo nos sintamos y en medio de qué situación estemos, es un día para alegrarse. Este es el día que ha hecho el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Aunque hablemos de su muerte y demás, ya me estoy adelantando, pero es algo alegre para nosotros. Hay que regocijarse. Aleluya. Entonces es importante, recordemos como dice también el Salmo: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Así que la casa de Jehová no es que sea el local de reunión, pero donde 2 o 3 están reunidos, ahí está el Señor y esa es su casa, porque Él vive en nosotros. Pero nos vamos a reunir, alegrémonos. Vamos a la reunión, es una alegría. Vamos a estar con los santos y con las santitas, es una alegría. Vamos a estar las familias juntas haciendo memoria del Señor, eso es alegre. Eso debe ser un gozo y es como un mandamiento. Así que alegrémonos y gocémonos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. El Señor se derramó en el primer día. Estos hermanos y hermanas que estaban y que participaron en este Pentecostés, definitivamente estaban alegres, estaban regocijando. Así que no es nada pequeño esto, ¿verdad? Pues de verdad a veces debemos considerar que el conocimiento envanece. Entonces en algún punto puede, no lo sé, que podamos caer en algún tipo de religiosidad. Ya seamos... No, aquí no hay relajo. No, y no digo que haya relajo, pero debe haber alegría. Esto es cada vez que cantamos un himno, nos ponemos de pie. Nosotros no tenemos prohibido aplaudir o no aplaudir, ¿verdad? Levantarnos y vamos a orar fuertemente este himno o el versículo que estemos haciendo. Este es un día para alegrarse y para regocijarse. ¿Verdad? No es otro tipo de situaciones donde tenemos que estar serios, sin hacer nada. No, alegría. ¿Cómo es alegría? ¿Verdad? ¿Cómo es regocijarse? No es solo, sí, amén. No, esto es algo que debe brotar. Ese es el día que ha hecho el Señor. Amén. Bueno, segundo lugar, Hechos 2:7. En el primer día de la semana, cuando dice, en el primer día de la semana, estando nosotros reunidos, ya viene, para partir el pan. Entonces, partir el pan, según aquí en el texto original, se refería a... no necesariamente, pues a veces hay esta costumbre, no sé cómo será por allá, pero es el primer domingo del mes. No, este es el primer día de la semana y de cada semana. Importante, porque son detalles que a veces uno dice, pero ¿será que lo hacemos bien? ¿Será que es como todos lo hacen el primer día de cada mes, el primer domingo de cada mes? ¿Será que estaremos bien? No, aquí dice el primer día de la semana, y no dice el primer día del mes, no, el primer día de la semana. Cada domingo, así que mañana no es el primer domingo del mes. No podemos partir el pan, no, se hace el primer día de la semana. Ese es el primer día de cada semana. Por otro lado, y aunque vamos a entrar en detalles esto más adelante en otra reunión, el partir el pan son dos cosas, ¿verdad? Una, que pues definitivamente necesitamos recordar al Señor. Él lo instituyó de esta manera y quiere que lo hagamos. Y recordar al Señor es maravilloso, porque usted empieza a amarlo más, porque empieza a pensar y a recordar todo lo que Él es, todo lo que ha hecho, todo lo que está haciendo y todo lo que aún va a hacer.
Entonces, esto es maravilloso. Por un lado, nuestra unión con Él también. Alguien oraba hace un rato: Señor, disfrutamos todo lo que tú eres y has hecho. Y eso es cierto. Y mañana vamos a hacer una fiesta con eso. Recordar que todo lo que Él ha hecho ahora es mío. Por eso es que yo no tengo que morir literalmente, ¿verdad? Sino que debo aferrarme al Señor, orando mucho, leyendo la palabra, entrando en el ministerio, reuniéndome, pero ahí empiezo a darme cuenta que Él todo lo ha hecho por mí, ¿verdad? Todo lo ha hecho por mí, pero hay esa unión y eso nos da el derecho y debemos laborar en tener la conciencia completa. Cuando digo la conciencia completa es darnos cuenta completamente de que Él nos compró, de que Él murió para que yo no muriera. Como a veces se ha banalizado lo que dice la palabra: sí, Él murió por mí, murió por ti y murió por mí. ¡Qué maravilloso! ¿Pero eso qué significa? Que si usted tiene un problema, en realidad, ¿de quién es problema? ¿De Dios? ¿Y usted de quién es? ¿De Dios? ¿Lo compró Dios a usted o la compró Dios a usted? ¿O no la compró? Eso dice la palabra. Fuimos comprados por precio. Así que toda nuestra ansiedad debe ser echada sobre Él. Eso dice su palabra, ¿verdad? ¿Y por qué seguimos con ansiedad nosotros? Porque todavía no nos damos cuenta cabalmente. Tenemos velos y ahí dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y todavía, Señor, que podamos morir. ¿Cómo es eso posible? Si la palabra dice otra cosa totalmente distinta. Así que mañana es una fiesta, ¿verdad? Porque estamos recordando lo que Dios ha hecho, lo que el Señor ha hecho. Eso es lo que quiere que recordemos. Pero también, segundo aspecto, somos uno con los hermanos y con las hermanas. Y esto es una maravilla. Mire cómo ahora se han tipificado un montón de situaciones como enfermedades, ¿verdad? Si los abuelos o bisabuelos vivieran ahora, pues se extrañarían mucho que para muchas cosas que ahora se necesitan psicólogos y esto y lo otro, antes una buena tunda y lo resolvía, ¿verdad? Entonces, pero ahora es así, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, hay un vacío porque no sentimos que pertenecemos a algo. Hermano y hermana, del que se une el Señor, un espíritu es con Él, y usted ha llegado y yo hemos llegado a ser parte del cuerpo universal de Cristo. Universal de Cristo, pero a veces nadie nos dice, o también nos ha ganado un poco el no hacer nada, ¿verdad? El día de reposo tampoco es para que usted no haga literalmente nada, ¿verdad? ¿Cómo no hacemos nada? En vez de estar usted pensando y yo pensando cosas, leamos la Escritura, leamos la Biblia. En vez de estar ocupados viendo televisión y tantas cosas que nos contaminan, leamos el ministerio. Y entonces vamos a empezar a darnos cuenta de todo lo que el Señor ha hecho ya, que nosotros simplemente podemos empezar a disfrutar y descansar en el Señor. Tengo un grave problema, dice usted. Bueno, se lo voy a entregar al Señor. Señor, este es mi problema. Se lo hablamos al Señor. Y me vuelvo a ti. Antes que empiece a venir la ansiedad, antes que empiece a venir el estrés, usted se llena del Señor. Mire qué maravilla. Y pertenecemos a Él. Y somos millones en esta tierra maravillosa. Somos uno y pertenecemos ahí. ¿Por qué razón cuando nos reunimos nos da gusto vernos? Y a veces ni nos conocemos, ni hemos tratado con los que vemos en la reunión, pero los queremos, nos caen bien, ¿verdad? No sé por qué. ¿Y por qué será? Porque todos somos miembros de este maravilloso cuerpo. Amén. Así que eso es comer el pan. El día del Señor, ¿qué hacemos? Comemos del pan. Hacemos memoria del Señor. Hacer memoria del Señor es como un ejercicio que debemos continuar haciendo durante el resto de la semana. Imagínense, pensar en el Señor, hacer memoria del Señor durante todo el día y toda la semana es una gran salvación. Es un gran regalo para nosotros. Es una gran medicina. Es una gran vitamina. Mire cómo es esto, cómo es esto maravilloso. Entonces, el día del Señor tenemos comunión también. Así que este día de la semana, ¿qué hacemos? Primero, venimos con alegría, con regocijo. En segundo lugar, participamos del pan y participamos de esta copa, del pan y del vino. Y en tercer lugar, damos en lo financiero. Y esto es bien curioso, ¿verdad? Porque pues no sé, a veces tal vez nos falta un poco, yo digo, esto lo digo por mí, me falta un poco más de claridad en cuanto al asunto financiero. Sin embargo, la Biblia es muy clara. En el Antiguo Testamento, Abraham se encontró con Melquisedec que le dio el diezmo de todo lo que tenía.
de todo lo que tenía. Y Abraham era no rico, riquísimo. Imagínense qué cantidad de cosas recibió Melquisedec ese día. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo será eso, hermano? Mire, en el Nuevo Testamento usted saca sus gastos y lo que le queda, eso es del Señor, porque Él lo pide todo. Así que este asunto de lo financiero, toquemos al Señor, vayamos a su palabra, pero hay algo también que dice acá, que se da conforme a lo que nosotros hayamos propuesto en nuestro corazón. Otra sería la tercera, digamos, pero también de acuerdo a cómo Dios nos ha bendecido. Entonces, en tercer lugar, según 1 Corintios 16, del 1 al 2, es el día de traer nuestra ofrenda y lo que nosotros hemos apartado para el Señor. Así que este día domingo es un día, y desde antes prepare usted su sobre, prepare su paquetito, y cuando sea el momento usted va ahí y lo deposita donde se ha determinado depositar. Y en cuanto a este asunto de las ofrendas, es importante que hay que dar con alegría. Se da con alegría. Y cuando usted da, usted ya no piensa, ¿qué van a hacer con ese dinero? O peor aún, ¿qué van a hacer con mi dinero? Porque en primer lugar, desde que usted lo tiene en la bolsa, ni siquiera es suyo. Porque todo lo que hemos recibido del Señor es de Él. Él nos presta todo, la vida, ¿verdad? La salud y por supuesto el dinero, ¿verdad? Y aparte de esto, nosotros al dinero no lo tenemos que amar. Mire cómo es el dinero para nosotros. El dinero se ha convertido en ídolo. Aquí en Guatemala son quetzalitos, la moneda oficial, ¿verdad? Entonces, mire cómo es esto. Usted va a la calle y va con 5 quetzales, que es menos de $1, se siente desprotegido. Pero usted va con 100 quetzalitos, que serían casi $10, un poquito menos, y ya va tranquilo. Mire cómo es eso. ¿Qué le da a usted seguridad? El dinero. Y eso, bueno, hay otro mensaje acerca de esto, pero eso es terrible. Cómo la humanidad ha llegado a confiar su seguridad al dinero y no a Dios. Entonces no podemos servir a las riquezas y a Dios. El dinero sirve y es un vehículo. A unos Dios les dio bastante, a otros Dios les dio poquito. Así es como Dios decidió, ¿verdad? Así es como Dios decidió este asunto, ¿verdad? Mire, la viuda dio todo lo que tenía y eso era una monedita, ¿verdad? Saqueo podía, yo voy a devolver y voy a devolver 4 veces lo que yo me quedé. Era un hombre que podía. Está bien, no hay ningún problema con ese asunto. El asunto es que el dinero no sea un ídolo para nosotros. Pero, lejos de esto, eso es otra cosa que se hace el día del Señor. Dar en lo financiero, ¿verdad? Así que es el día que tenemos que dar. Cuando nosotros damos, es un testimonio que nosotros no confiamos en el dinero. Usted da eso y dice, me va a hacer falta. Me va a hacer... No. Desde que usted reciba lo que recibe, debe apartar. Esto es del Señor, esto es para el Señor, esto es para el Señor. ¿Y cuándo lo va a dar? El primer día. Y dice que, hermano, no hagan la colecta cuando yo llegue, háganlo ustedes antes, ¿verdad? Entonces, esta es la tercera cosa que pues debemos hacer el día del Señor. Número 1, regocijarnos y alegrarnos. Aleluya. Amén. Sepa esto, recuérdelo. Y si está usted enojado, pues vuélvase al Señor. En cuanto a lo segundo, es hacer memoria del Señor, partir el pan, comer el pan y participar de la copa. Importante, siempre estemos a cuentas con Dios. También es un ejercicio maravilloso y una ayuda del Señor. Un tiempo de oración hoy en la noche, más tarde, mañana en la mañana, no en la reunión, ¿verdad? Eso es antes de la reunión. Cuando usted esté preparando su ofrenda y todo eso, también tenga un tiempo de oración con el Señor. Y alabe al Señor y le aseguro que va a empezar a recordar cosas que tiene que confesarle a Él. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Cómo se confiesa un pecado? Por ejemplo, usted dice, bueno, mi cabeza, mi mente, ¿qué pensé? Tal cosa, ay. Señor, tuve este pensamiento de tal cosa y es pecado. ¿Qué acabo de hacer? Confesé. Confesar no es, Señor, perdóname por eso que... No. Ahí no dice que pida perdón. Mira, Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Confesar es decir, hice esto y reconocer que es pecado, ¿verdad? Va con su boca. Dije esta palabra que no debía haber dicho y eso es pecado. Ya confesó, ¿verdad? Sus oídos. Oí esto que no debía oír y es pecado. Ya lo confesó. Tengamos ese tiempo. Y luego el último asunto es lo financiero. Estas colectas, recoger lo que nos toca, lo que hemos tenido para dar,
es importante. No debemos dejarlo por un lado, porque se necesita, no sé si se debe decir así, se necesita, pero el dinero que se recoge tiene su uso, ¿verdad? Todas las actividades, todas las cosas que deben cubrirse. Está bien que hay hermanos y hermanas que dan y dice, va a ver la escuela, ¿verdad? Pues aquí está, ¿verdad? Aquí en Guatemala tuvimos hace unos años un itero, una fiesta maravillosa. Y les digo, teníamos, aquí se recibe, en Centroamérica se juntan unos 100, 125 hermanos para un itero. Entonces, pues ahí estaba el litero y empezamos a tener comunión, coordinación, que es duro, cansado, ¿verdad? Y cuando son bastantes, cansado. Pero lo que les iba a decir era lo siguiente: miren, empezamos a cotizar el lugar y todos los costos, los gastos, pasajes que había que cubrir, etcétera, y teníamos un presupuesto ahí. Yo no sé ni cómo, pero miren, ese itero ya estaba pagado antes que los hermanos pusieran un pie aquí en Guatemala. Puede pasar eso. Y de hecho la comunión dijo, pues cobremos $25, como solo para que no digan que no cobraron, para pues que pague la gente algo, ¿verdad? Pero imagínense, todo el litero estaba cubierto, pagado todito, antes de que empezara. Puede suceder, pero también es un testimonio. Hay una nube de testigos alrededor nuestro. Entonces es necesario testificar, así como el bautismo es un testimonio, ¿verdad? Dar en lo financiero también es otro testimonio. Así que serían los dos primeros puntos. Se lo estoy viendo aquí la hora. Y el tercer punto, que es bien interesante, tiene que ver con datos históricos y me llamó mucho la atención porque, pues, puede caber la duda, ¿verdad? Que a veces explicamos o se enseñan cosas y uno dice, ¿de dónde sacaron esto, verdad? Pues el ministerio es maravilloso y todos estos libros pues nos ayudan en alguna medida para pues decir, ahí está escrito, ¿eh? Puede leerlo usted, búsquelo y ahí lo va a comprobar, no estamos inventando nada. Sin embargo, es bonito cuando usted viene y agarra otro libro de alguien más por ahí y que también confirma estos hechos, ¿verdad? Es maravilloso y es bien interesante. Así que pues voy a hacer mención de algunos de estos escritos que el hermano Ni aquí menciona, con relación a confirmar que históricamente, especialmente los apóstoles y los primeros creyentes, se reunían el día del Señor, tuvieron esta luz, ¿verdad? Entendieron que, sí, el día que le hizo el Señor es este primer día de la semana, ¿verdad? Es este domingo, ¿verdad? El domingo es el día del Señor. Entonces, por ejemplo, menciona aquí el libro que dice que se llama La enseñanza de los 12 apóstoles, que es uno de los primeros libros de la iglesia, que no era de la Biblia. Fue escrito aproximadamente entre el año 75 después de Cristo y el año 90 después de Cristo. Es decir, que fue más o menos escrito en el mismo periodo que el libro de Apocalipsis. Imagínense qué interesante, pero no está en la Biblia. Y la cita que pone aquí el hermano dice, pero cada día del Señor deben reunirse, partir el pan y dar gracias después de haber confesado sus transgresiones, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Autor de este libro, Alexander Roberts y James Donaldson, los editores, y aquí hay una serie de información acerca de este libro, pero mire qué completo este resumen acerca de lo que hay que hacer el día del Señor. Mire, reunirse, partir el pan, dar gracias, haber confesado sus transgresiones. Qué interesante. Esto que fue escrito, y estamos hablando de un libro que no está incluido en la Biblia, pero que confirma lo que hacían los creyentes el primer día de la semana. Menciona aquí después, el apóstol Juan tenía un discípulo llamado Ignacio, que nació el año 30 después de Cristo y murió como mártir en el año 107 después de Cristo. El año 100 después de Cristo, Ignacio escribió una epístola a los magnesios, y en el capítulo 9 de su epístola, que es una epístola significa carta, le dice, él afirmó aquí de manera muy clara: aquellos que fueron educados bajo el antiguo orden, o sea, los judaizantes, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, ahora poseen, asociándolos a ellos, ahora poseen una nueva esperanza y ya no guardan el día de reposo, sino que guardan el día del Señor, día en que además nuestra vida se elevó nuevamente en virtud del Señor y su muerte. Miren otra vez. Entonces nos muestra esto claramente, que la iglesia primitiva
no guardaba el día de reposo, sino que en lugar de ello observaba el día del Señor. Habla aquí también de otro Bernabé, no Bernabé el mencionado en la Biblia. Dice aquí que escribió una epístola también. La epístola es una carta, alrededor del año 120 después de Cristo. En el capítulo 15 de esta epístola de Bernabé consta la siguiente frase: por tanto, además, guardamos el octavo día con regocijo, el día que Jesús se levantó de los muertos. Mira esto, qué cosa más interesante. Y vamos a ver. Voy a pasar un poco más adelante. En el año en el año 170 después de Cristo hubo un padre de la iglesia en Sardis que se llamaba Mileto. En sus escritos se encuentra la siguiente afirmación: hoy pasamos el día de resurrección del Señor. Este día leímos muchas epístolas. Día del Señor. Otro que menciona acá es a Clemente. Fue un famoso padre de la iglesia que vivió en la ciudad de Alejandría entre los años 194 después de Cristo. Él dijo: hoy, el séptimo día se ha convertido en un día de trabajo, ya no es más día de reposo, con lo cual se ha hecho también un día común de trabajo. Y enseguida añadió: debemos guardar el día del Señor. Así que aquí todavía hay unos 3 o 4 ejemplos más de escritos adicionales que no tienen que ver con la Biblia, donde confirman también que los hermanos empezaron a reunirse el día del Señor. Así que, mis amados hermanos y hermanas, debemos agradecerle al Señor que todas las cosas están explicadas en su palabra, todos los asuntos relacionados con todas las cosas que hacemos. No hay nada basado en una revelación particular de nadie. Aún este ministerio maravilloso, miren ustedes cómo lo que hacen mis amados hermanos, lo que han hecho mis amados hermanos en estos libros que son recopilaciones de mensajes hablados, están basados en la Escritura. Así que nos reunimos el día del Señor, el primer día de la semana, donde el Señor resucitó, donde la iglesia fue producida, donde los santos originales o los santos del principio de los primeros días de la iglesia se reunían como ellos lo hacían, de esta manera. Ya el día de reposo pasó a ser un día ordinario. Sin embargo, el sábado tiene un significado espiritual para nosotros. Sí aplica el descanso, pero aplica a mis fuerzas, a mi mente, a mi alma. Quien labora el día de reposo es el Señor, ¿verdad? Eso significa que en Él están todas las cosas, porque el día de reposo es el reconocer que Él hace las cosas, que Dios hace las cosas y no nosotros. Pero, aleluya, por el día domingo, por el primer día de la semana, que es el día donde nosotros nos reunimos con regocijo, nos venimos a gozar, donde participamos del pan y de la copa, donde traemos nuestras ofrendas, todo lo que nosotros hemos propuesto en nuestro corazón y de acuerdo a lo que Dios nos ha bendecido. Y también pues vimos estos maravillosos recopilaciones de estas citas de diferentes autores, donde confirman que los creyentes se reunieron el primer día de la semana. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Amén, hermanito Josué, muchas gracias. Gracias, Padre Santo. Qué bueno por este mensaje del libro Mensajes para edificar a los creyentes nuevos, hermano, con el tema del día del Señor Santos. Y miraba lo de Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu, dice el hermano Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y él volteó a mirar. Y ya sabemos que al volver a mirar donde escuchó la voz, se le reveló todo esto de Apocalipsis, hermano. Qué bueno estar en el día del Señor, en el Espíritu, pero yo creo que es todos los días de nuestra vida estando en el Espíritu para poder escuchar todo lo que el Señor nos quiere decir y nos quiere revelar. Alabado sea el Señor. Dice aquí la nota, dice, aquí el día del Señor va a ser el primer día de la semana, el día en que el Señor fue resucitado. La iglesia primitiva se reunía regularmente en este día. Fue en este día que Juan estaba en el Espíritu y recibió las visiones acerca de la economía de Dios. Aleluya, hermanos.
por este día que le da comienzo a la nueva creación, que es la iglesia, y que es una reunión. Yo diría que no es una reunión, sino es una fiesta este día. Este día es una fiesta completa, las 24 horas, y que salimos de esa fiesta listos para entrar en la próxima fiesta, que es toda la semana, para llegar a ese día nuevamente recargado. Bueno, hermanitos, llegó la hora del rebosar, de confirmar la palabra. Vamos a abrir nuestros micrófonos, vamos a levantar la mano, máximo 2 minuticos, santos, y pues hermanos, a confirmar esta maravillosa palabra con nuestra profecía, que es la única forma que tiene el Señor para confirmar, animar, alentar y exhortar. Hermano Edgar, el micrófono, hermanito. Amén, qué bendición este mensaje tan maravilloso que nos aclara cada día más el propósito que tú tienes y el Señor tiene para que el primer día de la semana, ¿no? El Señor nos ha traído a Él a su reposo y después nos da la manera de trabajar. El hombre debe realizar la obra de Dios únicamente después de haber disfrutado del reposo de Dios. Del reposo de Dios. Y lo vemos en el Salmo 118, los versículos 22, 23 y 24. Habla de la actitud que todos los hijos de Dios deben tener hacia el primer día de la semana. Consiste en regocijarse y alegrarse. El primer día de la semana es el primer día de todas las semanas, en el cual se reunían los discípulos para partir el pan, ir al Señor, y se reunían las iglesias también. Partir el pan encierra dos significados: hacer memoria del Señor y proclamar que tenemos comunión con todos los hijos de Dios. El pan representa tanto al Señor como a la iglesia. Gracias por el pan y por la copa. Cuanto más recibe una persona de parte del Señor, más deberá dar. Hebreos 13:16. Esto es agradable a Dios, ofrecer bienes materiales al Señor en su día. Es algo que debemos comenzar a practicar desde el momento mismo en que creemos en el Señor. Oh Señor, te consagro todo este día a ti. Vengo a partir el pan lleno de gozo y alegría al recordarte a ti. Debemos estar alegres y felices. Amén. Todos los días de la semana, pero el primer día de la semana, que es todo el día, disfrutando, no solamente las 2 horas que tenemos o 2 horas y media, sino es todo el día, es el día del Señor. Vengo a partir el pan lleno de gozo y alegría a recordarte a ti. Traigo delante de ti todo lo que poseo y todo lo consagro, todo a ti. Si hacemos esto, veremos que las bendiciones de Dios se derramarán abundantemente sobre la iglesia. Amén. Amén, hermanito. Hermana Clarinés. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Realmente tenemos que darnos cuenta de que toda esta riqueza que el Señor ha dispuesto con tanto amor y desde siempre para que no solamente hagamos parte de esta iglesia espiritualmente, sino para que participemos siempre que tengamos la oportunidad. Realmente el Señor no nos quiere como individuos, sino como iglesia, como su familia, como sus hijos reunidos. Y desde la eternidad, de antes, eternidad no, desde hace muchos años, en la misma Biblia, los salmos dicen de qué bueno es convivir los hermanos unidos, estar en comunión, compartir la mesa. Y en este caso, pues, esta mesa tan importante que es la mesa del pan de la palabra del Señor. Uno puede orar, uno puede leer, uno puede escuchar un mensaje, pero realmente cuando uno va a la mesa del Señor, esta hora de alabanza, esos himnos que como que toman cuerpo, como que toman vida, como que nos hablan, como que uno queda obnubilado de todo lo que dicen esos himnos, y luego el rebosar y la profecía de cada hermano que se para y comparte lo que el Señor, la porción que el Señor le ha dado para su iglesia. Comprender que ahí estamos edificando la iglesia. Realmente nosotros no podemos quedarnos, como decimos, en un rinconcito, el Señor y yo tan ricos solitos, que nosotros tenemos que salir de nuestra comodidad, de nuestra, sí, como muchos hermanos han dicho, el Zoom nos ha dado cosas muy buenas,
pero realmente si podemos, es mejor ir a la localidad con los hermanos y compartir. Eso se vuelve una experiencia maravillosa. Mire, a mí me ha pasado que a veces quiero decir algo y empiezan los himnos, como dicen por ahí, esa revelación y esa luz a saltar como crispetas, y uno dice, ay, pero voy a decir esto y voy a decir aquello, y resulta que solo hay 2 minutos, y llega uno, como yo no sé si el hermano Josué va a entender, llega uno con un sancocho, que eso es pero bueno, la palabra y el mensaje es uno, y sale uno con tanta riqueza que tal vez en el momento uno no puede repetir todo lo que dijeron, pero en el espíritu va quedando ese trasfondo que nos va alimentando, porque le pueden decir a uno, ¿y qué dijeron? Todo estuvo muy lindo, no me acuerdo mucho, pero todo estuvo muy lindo. Pero no debemos preocuparnos, porque el espíritu es el que nos lo va haciendo asimilar, y como esa semilla que uno no sabe qué está pasando, cuando llega la ocasión, eso brota y sale. Y ahí es cuando uno ve que la palabra es viva, que uno no fue a escuchar discursos ni palabra vana, sino la palabra del Señor que nos edifica y edifica la iglesia. Amén. Amén, hermanita Clara Inés. Hermano Juan Gómez. Amén, hermanos. Buenas noches, hermano José y todos los hermanos y hermanas. Bueno, Soy uno con lo que acaba de decir la hermana Clara Inés. Uno cuando participa en la reunión del Día del Señor, Él es la centralidad, puesto los ojos en Él nada más. Y debemos disfrutarlos y ser un solo espíritu con Él y exaltarlo. Y cuando estamos en el Día del Señor, pues alabado sea que tenemos estos signos para disfrutarlo, comerlo, beberlo y glorificarlo. Oh Señor Jesús, que nos enseña a ser miembros funcionales, porque, como dice el hermano, aparte de eso, somos parte de este organismo, y como organismo somos parte de funcional, que el Señor sea acrecentando nuestros dones para que se pueda celebrar todo como está acorde, como está dicho. Y importante siempre también en el Día del Señor es que demos fruto. Y el fruto está en nuestro profetizar también, que los hermanos compartan lo que ellos den, nos sirve a nosotros de mayor o menor proporción, pero nos alimenta. Es el fruto que nos nutre. Oh Señor Jesús. Es importante también, como decía el hermano, a veces a uno se le pasa el tema de la ofrenda, o a veces uno da prioridades a otras cosas, y la iglesia universal del Señor necesita muchas cosas. Dice la palabra que cada obrero tiene su salario, y los hermanos que están, bien sea pastoreando, que participan en diferentes servicios, ellos tienen que también tener su salario, oh Señor Jesús. O, bueno, diferentes servicios que tenemos como la Escuela de la Verdad o la Escuela de Música. Tenemos que aprender a apartar lo que le corresponde al Señor. Amén, Santo Jesucristo del Señor. amén, hermanito. Hermana Margarita, buenas noches. Amén, hermanos. Buenas noches, hermanos. Gracias, Señor, por recordarnos lo que significa el primer día de la semana, el primer día de reposo. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, porque el hermano nos recuerda y dice que Dios estableció tal día, hermanos. Oh, Señor Jesús, sin duda uno cuando se reúne y ve a todos los hermanos, o de repente no ve ninguno, o falta alguien. A mí me pasa igual en todas las comuniones, de repente estoy ahí y de repente no veo algún hermano, aun cuando estoy con ustedes. Hoy, Señor, empiezo a orar, Señor Jesús, hermano, por estos hermanos, Señor. Sin duda, el Señor en nuestro espíritu nos llama a todos hermanos. Oh, Señor Jesús, y aprecio que, como decían los hermanos, nuestros ojos deben estar puestos en Él. Oh, Señor Jesús, esta es la piedra que los edificadores desecharon. Oh, Señor Jesús, pero llegó a ser la cabeza del ángulo, como dice el hermano. Señor Jesús, disfruto mucho, hermano, que sin duda nosotros necesitamos regocijarnos en este día, gozarnos en este día, aunque muchas veces todo se opone, hermano, para que nosotros no nos alegremos, para que nosotros no nos gocemos en el Señor, para que nosotros no participemos del pan, para que nosotros no tengamos que dar nuestras ofrendas. Oh Señor Jesús, pero agradecemos que el Señor siempre está ahí. Oh Señor Jesús, nos llamó para permanecer, para que estuviésemos en este día, hermano, para que nos alegráramos con Él, con los hermanos. Oh Señor, sin duda el hermano dice que faltan tantas cosas que Él pudiera decir y que Él lo dirá más adelante. Cuando hablamos del día del Señor, lo que Él estableció, vienen tantas cosas de lo que la Biblia dice que vienen a nuestra mente.
Oh Señor Jesús, agradezco que el Señor esté preocupado, hermanos, de que nosotros nos alegremos en este día, que nos gocemos en este día. La preocupación podría decir, no, yo quiero alegrarme, pero Él se preocupa de que nosotros, hermanos, nos alegremos en este día. Oh Señor, que Dios estableció este día, hermanos, para que nosotros nos gozásemos. Oh Señor Jesús, disfruto, hermanos, que sin duda, recuerdo que un día los hermanos nos decían, hermanos, cada día debe ser su primer día de la semana, cada día de la semana usted debe vivir el primer día de la semana. Oh Señor Jesús, agradezco al Señor, hermanos, como decía el hermano, que Él murió por nosotros. Oh Señor Jesús, no dejamos de recordar que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, hermanos. Oh Señor Jesús, agradecemos, hermanos, porque Él nos unió a Él. Oh Señor, para que fuésemos un espíritu con Él. Disfruté que el hermano nos recordara que en la vieja creación se carecía de la persona de Dios. Oh Señor Jesús, que hoy nosotros tenemos la humanidad y la divinidad de nuestro Señor dentro de nosotros. Oh Señor Jesús, agradezco al Señor por este día. Gracias, Señor, por los hermanos que me recuerdan que este día debo regocijarme con mi Señor, debo adorar a mi Señor. Amén. Oh Señor, con todo, aún con lo que hay en el bolsillo, lo que hay en lo financiero, hermano, aún con todo lo que tenemos, nosotros nos debemos regocijar y alegrar con nuestro Señor ni con los hermanos. Amén, hermano. Amén, hermana, aleluya. Hermana Gabriela Menes, buenas noches. El micrófono, hermanito. Amén, hermanito Santos. Muy hermoso tema y pues el reposo me llenó